¿Qué es ver? ¿Qué significa ver? ¿Cómo definiríais ver? Ver sería percibir la realidad con el sentido de la vista. Pero esta definición se nos queda corta. En realidad, en el sentido de la vista, si preguntamos a cualquiera por la calle, nos dirá que el sentido de la vista es aquel que utiliza los ojos y los ojos que son receptores de luz, la luz que llega al cerebro, bueno, en fin, nos puede dar una u otra definición según su nivel, según lo que sepa sobre la visión o sobre cómo funciona esto. Un escolar probablemente nos respondería mejor que una persona que no esté estudiando, pero en esto de la visión, en esto de percibir la realidad, entran, entran en juego muchos factores, muchos mecanismos diferentes. Y para mostrar esto, para mostrar lo complejo que es y ver las derivadas de cómo esto entronca con lo que definimos como realidad, porque la realidad es algo muy difícil de definir, pero está vinculado a esto, ¿no? La realidad la percibimos a través de los cinco sentidos, uno de ellos es la vista, que lo escojo para hablar hoy porque, bueno, puede que sea el que más valoremos los que la tenemos o los que no la tienen. Bueno, pero bueno, para que veáis lo complejo de esto, podemos empezar hablando, por ejemplo, de la ceguera completa. La ceguera, la ceguera completa, la ceguera absoluta, la ceguera ocular, mejor dicho, es aquella que está causada por un daño en los globos oculares, en los ojos o en el nervio óptico. Y a su vez este daño pues, puede venir pues, por un defecto en el desarrollo del feto, un defecto de nacimiento, puede ser por un traumatismo, un accidente de tráfico, un accidente laboral, y consiste en que el ojo, los órganos de la vista, no funcionan correctamente, si es una ceguera completa, no funcionan en absoluto, y por lo tanto no pueden captar ese rango del espectro electromagnético que llamamos luz visible, y si no lo capta, pues bueno, pues el cerebro no tiene nada que procesar. Vamos más allá y podemos hablar de la ceguera cortical. La ceguera cortical es aquella que se da cuando el globo ocular no sufre, no está lesionado, el nervio óptico tampoco está lesionado, pero el problema está en el córtex visual, una zona, una parte del cerebro, la zona posterior del cerebro, que se encarga del procesamiento de las imágenes. Estas personas, las que sufren ceguera cortical, son ciegas a todos los efectos, pero ocurre algo diferente. Y esto yo creo que nos ayuda a entender qué es ver, qué es percibir la realidad con el sentido de la vista. Porque los ojos están bien, el nervio óptico está bien, pero hay una parte del cerebro dañada. Las causas de este daño pueden ser pues también pues, de nacimiento o por un traumatismo, por un accidente. De forma temporal, el consumo de ciertas drogas también puede dañar esta zona del cerebro. Y, y esta gente que sufre ceguera cortical pasa algo muy curioso, que es que no ven, tú si les dices, ¿cuántos dedos tengo aquí? No saben cuántos dedos, no ven los dedos. Sin embargo, si les lanzas una pelota de tenis a la cara, probablemente muchos de ellos logren esquivarla. Esto es raro. Hay experimentos o pruebas que se hacen con con las personas que sufren esto, por ejemplo, que consisten en ponerles obstáculos en un pasillo y estas personas que son ciegas no pueden leer, no pueden ver una película de televisión, ¿no? Solamente la escuchan. Estas personas, por el pasillo como obstáculos, esquivan los obstáculos. La diferencia que hay entre el ciego ocular y el ciego cortical está en que el ciego ocular, si va caminando hacia un precipicio, no se para y no tiene bastón, no se para, sigue caminando y se precipita por el precipicio. El ciego cortical es probable que se pare en el borde.
Entonces, realmente lo de la visión se produce en el ojo, se produce en el cerebro. ¿Qué está pasando aquí? Puedo darle una vuelta de tuerca todavía, ir más allá y, y comentar ya no un tipo de ceguera, sino un trastorno mental que tiene que ver con la interpretación de las imágenes. Hemos hablado de ver, hemos hablado de procesar las imágenes, el córtex visual, y ahora toca hablar de interpretar lo que el córtex visual ha procesado. Entonces es como si hubiera tres escalones eh, para la visión, ¿no? Para interpretar la realidad. Y podría escoger de una amplia gama de trastornos que tienen que ver con el reconocimiento visual, pero hay uno que bueno, es especialmente curioso, creo que se llama el síndrome de Capgras. Este síndrome de Capgras lo que hace es que las personas que lo sufren no reconocen rostros familiares. Re- eh, ven bien, ven entre comillas, ¿no? Pueden leer, pueden ver la televisión, se paran en el borde del precipicio, esquivan la pelota de tenis, etcétera. Saben cuántos dedos tienen delante, pero un rostro de alguien muy cercano, de alguien muy familiar, no lo reconocen como familiar. Pueden reconocer el rostro, pero no lo interpretan como si esa persona fuera familiar. El síndrome de Capgras suele darse por algún tipo pues también de traumatismo, un pequeño infarto en el cerebro, algo que ciertas partes del cerebro hagan que funcionen mal y por lo tanto que las conexiones que hay de las células nerviosas pues se vean alteradas de alguna forma, ¿no? Por eso funciona mal. De hecho, la mayor parte de los trastornos mentales tiene que ver con algún tipo de problema físico que hay en el cerebro. Es muy curioso este síndrome, porque, por ejemplo, puede ocurrir a una persona con su mujer. Una persona que después de un accidente de tráfico eh, ha, se ha dañado el cerebro, la parte de la memoria afectiva, que creo que es la amígdala, pero no me citéis en esto, bueno, esto lo podéis consultar en internet, en cualquier sitio. Lo que ocurre es que si la mujer de esta persona está en otra habitación o le llama por teléfono, el paciente que sufre el síndrome de Capgras reconoce su voz por teléfono, puede reconocer su letra en una carta, pero cuando entra en la habitación y le ve el rostro, no la reconoce. Cuando la ve en una fotografía, no la reconoce. No es que se haya olvidado de quién es su mujer. Sería otro tipo de problema que tiene que ver con la amnesia, con la memoria. No la reconoce como un rostro familiar. Y entonces, a continuación, lo que pasa es que el cerebro trata de racionalizar esa situación. ¿Y cómo la racionaliza? Bueno, pues en muchos casos pensando que se trata de otra persona que se ha hecho la cirugía estética para parecerse mucho a su mujer, porque de alguna forma se parece a su mujer, pero no es su mujer. Otras personas la racionalizan pensando que es un clon. Es un clon y además si hay algún tipo de esquizofrenia en el paciente, porque, en fin, los trastornos mentales suelen ir unidos y suelen, suelen ir vinculados unos a otros. Si tiene esquizofrenia, por ejemplo, puede pensar que este clon está ahí para espiarle, lo ha puesto el gobierno para espiarle, o los alienígenas. Es, es curioso, es material de ciencia ficción, pero realmente es algo muy triste, muy complicado también, porque ha habido casos, lamentablemente, de homicidios, porque la gente que tiene este síndrome de Capgras piensa que sus allegados, sobre todo los familiares o algún compañero de trabajo, que son impostores, que le están espiando o algo así, ¿no? Entonces hay casos de homicidios y esto es bastante grave. Bastante no, es muy grave. Un homicidio es gravísimo.
Claro, pero entonces, ¿cómo percibimos la realidad? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que, en este caso a través de la vista, percibamos la realidad? Está el globo ocular, ¿no? Córnea, la pupila, la retina, el nervio óptico, el córtex visual, luego la amígdala, que es la parte del cerebro de la memoria afectiva, que si funciona mal, pues rostro familiar no lo reconocemos como familiar. Es muy complicado este tema. Y como veis, entroncado de algo, de un problema puramente anatómico, como es, yo qué sé, nacer sin ojos, por ejemplo, nacer con los ojos dañados, hasta algo que es ya neurológico, bueno, o psiquiátrico, ¿no? Como el síndrome de Camgras. Entonces, claro, como he hilado cosas que en realidad no están hiladas, pero para que veáis, ¿no? Con la percepción de la realidad, lo complicado que es esto.